Desde su creación en octubre de 1988, el Instituto de Estudios Políticos estuvo atento a los avatares de un entorno social y político que desde mucho antes daba vueltas entre la guerra y la negociación, las armas y los jueces, la regla y la excepción, la democracia y los regímenes de privilegios, la captura privada e irregular del Estado y la República. El Instituto de Estudios Políticos, sus profesores, investigadores, estudiantes, han examinado esa historia durante 3 décadas y siguen encontrando en ella tramas insólitas, pero no necesariamente contingentes del orden social y político, impactos extraordinarios, pero recurrentes de la violencia y de la guerra, diseños institucionales perversos y persistentes, partidos políticos deliberadamente confusos, fragmentos estatales en ruinas pero temibles, y ciudadanías insospechadas pero probables. Pero también desde sus orígenes el Instituto ha mantenido la convicción de que la sociedad, la cultura, el Estado, el gobierno, la justicia y la política no son, sino que pueden ser de una determinada manera. Agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida al evento Instituto de Estudios Políticos, 30 años, conversación de directores. Los protagonistas de este acto hablarán del origen del instituto y del contexto, de las dinámicas que marcaron su desarrollo, de los retos que debió asumir y de los desafíos que hoy enfrenta. Antes de llamar a nuestros directores, queremos compartir con todos ustedes un video con los saludos y mensajes de egresados del instituto que desde la distancia han querido acompañarnos en esta tarde. Hola a todos, los saludos desde México, soy John Macías y tengo el honor de enviarle un abrazo fraternal, un saludo muy especial al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia por sus 30 años. Soy egresado en 2012, novena cohorte, línea en Acción Colectiva de Ciudadanía y muy orgulloso de ser hijo de esta casa de estudios. Actualmente sigo desarrollando el mismo tema que trabajé en formación de la maestría, el emprendimiento. Muy orgulloso de haber tenido parte en este legado. Les deseo todo lo mejor, espero que vengan muchísimos más años de la obra académica y de comprensión de nuestras realidades. Les deseo muchas celebraciones y que vengan muchas cosas mucho mejores. Un abrazo y hasta luego. Hola, soy Gisela Aguirre, quiero enviar un saludo de felicitaciones al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en sus 30 años de fundación. Me encuentro actualmente haciendo estudios doctorales en la Universidad Libre de Berlín y quiero decir que ha sido producto también del legado que recibí de los profesores que en la década de los 80 y en el transcurso de estos años han dedicado su vida a la producción académica y han llevado al instituto a un punto de reconocimiento en el ámbito académico, político, en la ciudad del país e internacionalmente muy alto. Muchas gracias. Para mí, el Instituto de Estudios Políticos es un grupo de docentes que en lugar de pararse a sermonear, elaboran conocimiento en la investigación y en la discusión con los alumnos. Es también un grupo de estudiantes ansiosos por leer, por debatir y por proponer. Del instituto recuerdo unas aulas donde esculcábamos a Colombia para tratar de entenderle el desbarajuste, un centro de documentación lleno de tesis muy buenas que quizás no todos leen, y una cafetería donde nos invitan a conversar y se respeta la libre opinión. Personalmente le agradezco al instituto porque me dio argumentos para hablar de Colombia fuera del país. De verdad, muchas gracias, felicitaciones en los 30 años y este es un mensajito con un gran abrazo de Ana María de la 7ª cohorte desde Berlín. Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Pinilla Cogollo, estudiante de la 6ª cohorte del Instituto de Estudios Políticos. Me encuentro trabajando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde acá, desde la ciudad de Guatemala y sus volcanes, les envío mis más sinceras felicitaciones por los 30 años del Instituto. Creo que el Instituto, sus directivas, sus profesores, sus maestros y también sus estudiantes con las investigaciones han hecho un instituto digno de reconocimiento.
un instituto que abrió una senda cuando la ciencia política apenas era un agregado en el nombre de la Facultad de Derecho, cuando apenas pensábamos e imaginábamos que era un apéndice de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y desconocíamos que había una disciplina con sus propias particularidades. En ese sentido, creo que el instituto abrió un camino inconmensurable que fue seguido por otras universidades y que además quiero agradecer porque las enseñanzas de sus profesores, de sus maestros, de sus directivas, no hubiera tenido la solvencia para desempeñarme como magistrado de la Sala de Justicia y Paz y para estar hoy aquí en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Felicitaciones a todos, muchas gracias. Saludamos especialmente a la directora de Bienestar Universitario, doctora Liliana Marcelo Ochoa Galeano, a la directora encargada de la Escuela de Nutrición y Dietética, doctora Julia María Monsalve Álvarez, al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Luque Gil Neira, y al vicerrector de investigación, doctor Sergio Cristancho Marulanda, quienes nos acompañan actualmente en este acto. Haré lectura de un mensaje de felicitación enviado por la directora de la Escuela de Nutrición y Dietética. Cordial saludo. La Escuela de Nutrición y Dietética desea felicitarlos por su trabajo, dedicación y gestión durante estos 30 años del Instituto de Estudios Políticos. Su propuesta interdisciplinar ha generado diversos espacios de docencia, investigación y extensión para potenciar el análisis de las dinámicas políticas a nivel regional, nacional e internacional. 3 décadas de presencia académica evidencian la calidad de sus procesos y otorgan un alto nivel de experiencia para continuar fortaleciendo la educación desde su programa completo de formación, pregrado, especialización y maestría en sus momentos. Reconocemos su labor y celebramos con ustedes 30 años de impacto y transformación en el ámbito de los estudios políticos. Atentamente, Berta Lucía Gaviria Gómez, directora. Muchas gracias a la Escuela de Nutrición y Dietética por el mensaje. A continuación escucharemos al vicerrector de investigación, doctor Sergio Cristancho Marulanda, quien viene en representación del rector de la Universidad de Antioquia, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy afectuoso del señor rector John Jairo Arboleda Céspedes, quien se disculpa por no poder estar aquí presente, a pesar de que así lo hubiera deseado, en virtud de una apretadísima agenda que, como ustedes saben, por estos días, particularmente con todos los debates alrededor de la financiación de la educación pública superior, pues lo ha tenido bastante ocupado y él ha asumido un importante rol de liderazgo en estos debates. Que creo que pues, ha comenzado a dar ya muy buenos dividendos en términos de algunas de las decisiones relacionadas con ese tema. Entonces quiero extender ese cordial saludo de parte del señor rector y de parte de todo el equipo rectoral, nuevamente dándole un saludo muy especial a los demás miembros del equipo rectoral, la directora de Bienestar Universitario, el decano de la Facultad de Derecho, la directora encargada de Nutrición y Dietética, a nuestro anfitrión, el director, el profesor William Frey, director del Instituto de Estudios Políticos, a todos los demás exdirectores, profesores, investigadores, estudiantes y egresados que nos acompañan el día de hoy. Son 30 años ya de vida académica del Instituto de Estudios Políticos dedicados al estudio de la problemática política contemporánea. Conmemorar 30 años del Instituto de Estudios Políticos significa exaltar la labor institucional que propende por el fortalecimiento académico y profesional de estudiantes, docentes y egresados, consolidado en la formación de personas con pensamiento político crítico que analizan y buscan el esclarecimiento de los problemas que enfrenta el país. Asimismo, desde la investigación y la extensión, las personas que han pasado por el instituto han contribuido a la formación de conciencia ciudadana en torno a la paz, la convivencia, el desarrollo de la democracia y la cultura política.
El conocimiento como fuente principal de aporte a la comunidad representa para las instituciones de educación superior un importante reto en sus procesos de desarrollo social, y el Instituto de Estudios Políticos en estos años lo ha abordado a través de no solamente un gran diálogo a nivel disciplinar entre diferentes disciplinas que conforman un campo tan complejo de estudio, sino también a través de diversas metodologías para abordar esa aproximación al conocimiento, y esto le da un valor y un reconocimiento muy especial en el medio al instituto. Solamente para mencionar algunos de los indicadores importantes que tiene el instituto en estos 30 años en su unidad de documentación, nos reporta el director, hay a la fecha casi 3.000 títulos de libros, 216 títulos de revista en ciencias políticas, 178 trabajos de investigación en maestría, 199 monografías de pregrado. Hay 142 egresados, de los cuales la mitad más o menos están en este momento empleados en cargos del sector público, privado o externos, y el otro 50% se han dedicado a la academia. Hay dos grupos en este momento de investigación reconocidos por Consignas con la Mar, siempre con categorías A, el grupo de estudios políticos que trabaja 3 líneas de investigación: migraciones, sistemas políticos y ciudadanías; el grupo de hegemonía de guerras y conflictos, que tiene las líneas conflicto y paz, fuentes de riqueza, campo estatal, seguridad y memoria. La revista de estudios políticos ha editado a la fecha 51 números y se ha mantenido presente en las clasificaciones de Publindex. Esto solamente como para dar algunos indicadores de los aportes tan importantes que está haciendo a la institución y al campo de conocimiento de los estudios políticos el instituto. No solamente el instituto le ha aportado al conocimiento acerca del entorno externo, sino también le ha aportado insumos muy importantes, reflexiones muy importantes, debates muy importantes a la gobernanza universitaria, aportando ideas acerca de nuevos modelos de gobernanza, reflexiones, debates acerca de los modelos actuales para enriquecer la política universitaria. Nos ha propuesto caminos, digamos, de conciliación y de reflexión acerca del quehacer universitario que posiblemente sin tener este gran conocimiento, esta gran experiencia no serían posibles. Así que también hay una gran gratitud por parte de la universidad, de los aportes que le ha traído a la gobernanza universitaria el Instituto de Estudios Políticos. Creo que en este momento pues hay grandes retos, estamos en un momento de consolidación de un proceso de paz que amerita unas grandes reflexiones y unas reformas en el pensamiento, en la cultura, en la educación política. En ese sentido, el objeto del conocimiento del instituto está más vigente que nunca y necesitamos ese apoyo, y como universidad creo que es un gran aporte que le podemos dar a la sociedad, justamente apoyar desde la institucionalidad todos los debates propuestos por el instituto. En tema de consolidación de procesos de inclusión y justicia social es mucho lo que tiene que ofrecernos el Instituto de Estudios Políticos igualmente. Cómo consolidar una cultura política de la paz después de tantos años de haber estado en una situación de conflicto. Creo que hay cosas muy interesantes por aprender y por mejorar. Y bueno, dado el compromiso universitario por todos estos temas, incluyendo el de formación en cultura política, por mantener un pensamiento crítico en nuestros estudiantes, nuestros profesores, frente al acontecer social y político de nuestra sociedad, hoy queremos especialmente participar de este reconocimiento del esfuerzo tan grande que han hecho tantas personas a lo largo de 30 años de múltiples compromisos individuales realizados para el fortalecimiento de este instituto. Quiero hacer especial mención de agradecimiento a las personas que han participado en el rol de directores del Instituto de Estudios Políticos, varios de los cuales nos acompañan hoy en día. El doctor Carlos Gaviria Díaz fue el director del instituto entre 1988 y 1989. El profesor William Octavio Restrepo Riaza entre 1989 y 2002. El profesor Manuel Alberto Alonso Espinal entre 2002 y 2007. El profesor Fabio Giraldo Jiménez entre 2007 y 2011. La profesora Adriana María González Gil entre 2011 y 2015.
el profesor Juan Carlos Vélez Rendón entre 2015 y 2018, y el profesor William Freddy Pérez Toro, quien recientemente asumió el liderazgo del instituto en este año y nos va a acompañar en los próximos años al frente del instituto. Nuevamente, un gran agradecimiento al instituto, unas palabras de sincero reconocimiento y agradecimiento por los aportes que le han hecho al país, a nuestra universidad, y muy complacido de poder compartir con ustedes en este acto tan especial, remembrando los 30 años del instituto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Sergio Cristancho Marulanda e invitamos a subir al escenario para la conversación a los profesores William Restrepo Riaza, Manuel Alberto Alonso Espinal, Fabio Humberto Giraldo Jiménez, Adriana María González Gil, Juan Carlos Vélez Rendón. Los directores estarán acompañados en este conversatorio por la profesora Elvia Elena Acevedo Moreno. Ella es comunicadora social periodista, egresada de la maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos, doctora en Ciencias de la Comunicación y jefe del Centro de Investigaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Antes de iniciar esta conversación, queremos hacer lectura de una moción de gratitud. Moción de gratitud. El Instituto de Estudios Políticos presenta un afectuoso saludo a los estudiantes, empleados y profesores, al señor decano y al equipo administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Expresa su gratitud por el acompañamiento que la facultad le ha brindado durante 3 décadas. La disposición y generosidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el intercambio sincero de opiniones y perspectivas permitió que el instituto pudiera remover muchos de los obstáculos que se le presentaron en el camino recorrido hasta hoy. Por eso damos las gracias y ratificamos nuestro compromiso con una alianza que reconocemos académica y socialmente relevante. Consejo de Instituto, 29 de octubre de 2018. Invitamos al director del Instituto de Estudios Políticos, el profesor William Freddy Pérez Toro, para que haga entrega de la moción al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el profesor Luquegui Gilney. Para dar inicio a la conversación, el profesor William Freddy Pérez Toro, actual director del instituto, les dirige un saludo de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, queridos estudiantes, egresados, colegas y directores. Ustedes sabrán comprender que un abogado como yo tiene recursos limitados para entablar sin temor una conversación prolongada con historiadores, politólogos, sociólogos, filósofos, por lo menos en la universidad. En el juzgado sería otra cosa. Menos mal que tenemos con nosotros a la profesora Elvia para que conduzca el diálogo, pues en lo que a mí respecta, sí, apenas sí puedo saludarlos recurriendo metáforas. De hecho, eso es lo que haré. Yo mismo no me lo creo. El banquillo de acusados colmado, casi completo. Solo falta Carlos Gaviria, pero se siguen diciendo, dictando tantas sentencias sobre su caso, que no creo que haya riesgo de impunidad. Cada vez más se conoce y se reconoce lo que él hizo y lo que merece. De todas maneras y de todo corazón, sí que quisiéramos, permítame que es que la edad ya... De todas maneras y de todo corazón, sí que quisiéramos formularle algunas imputaciones ahora a Carlos Gaviria en persona, sobre todo porque sabemos que cuando se exaltaban sus méritos académicos, él reclamaba el derecho y declaraba el deber de defenderse. Pero bueno, aquí tenemos a la mayor parte de la banda, de sus cabecillas quiero decir: William Restrepo Riaza, Fabio Giraldo Jiménez, Adriana González Gil, Manuel Alonso Espinal y Juan Carlos Vélez Rendón son responsables de haber sostenido en el tiempo esta estrategia de la Universidad de Antioquia que es el Instituto de Estudios Políticos. Son responsables
presuntos responsables, digamos, para no vulnerar sus derechos, de que el instituto escudriñara el devenir histórico de una sociedad que todavía deambula tratando de superar fracturas históricas y que no logra aún aceptar la política como un mundo complejo en el que la fuerza de la razón pueda prevalecer y no como un campo elemental en el que prevalezca la razón simple de la fuerza o la extorsión o el mercado sin condiciones. Esta gente es presunta responsable de que esta estrategia sea pertinente y sostenible para producir conocimiento relevante en un campo específico, para participar en la construcción y difusión de la cultura política democrática, para formar ciudadanos y profesionales capaces de enfrentar los desafíos del entorno y de contribuir a su transformación. Son responsables, en fin, de haber defendido un lugar para los estudios políticos sobre la base de compromisos de la Universidad de Antioquia, es decir, tal como lo afirman sus estatutos, bajo los principios de interdisciplinariedad, comillas, que propicia la aprehensión de la complejidad de los objetos, fenómenos o procesos, de sus relaciones e interacciones internas y externas y que promueve desde cada disciplina o profesión la cooperación y el desarrollo recíprocos en la búsqueda del conocimiento y de su aplicación sobre el mundo. Y también de la investigación y la docencia como ejes de la vida académica de la universidad, articuladas a la extensión, en cuanto a expresión, cito todavía el estatuto, de la relación permanente y directa que la universidad tiene con la sociedad. Estas personas son presuntas responsables de que la universidad no se haya marginado del debate público, de la producción de conocimiento y de su divulgación, y de haber hecho eso en un tiempo especialmente crítico y riesgoso, como estas 3 últimas décadas, y a un costo personal a veces muy alto. Algunos de los implicados son presuntos responsables inclusive de haber sospechado y dicho que el vértigo de la guerra y de la violencia en Colombia estaban a órdenes de una tramoya que modificaba 2 o 3 efectos para que la misma obra fuera representada una y otra vez por actores diversos, como si un montón de prácticas, poblaciones y territorios estuvieran atrapados y entrampados en aquella idea más simple y lamentable de la política. Sin embargo, son responsables también estas personas de mantener una convicción como la que mencionaba Juliet hace un momento, es decir, la convicción de que la sociedad, la cultura, el Estado y la justicia no son, sino que pueden ser de una determinada manera. Una convicción que tomó rápidamente un prudencial aliento con la ocurrencia de una Asamblea Nacional Constituyente y con la expedición de una constitución política moderna, fraguadas en medio del zafarrancho de aquellos años en los cuales precisamente nació el instituto. Y una convicción que ha tomado recientemente un nuevo aliento, 3 décadas después, cuando se juega la implementación de unos acuerdos de paz. En estos años, cada paso que dio esta gente implicada para coordinar el trabajo de sus secuaces, implicó un nuevo descubrimiento o un nuevo aprendizaje sobre esto. 1, que la universidad, la ciudad y el país constituyen objetos de estudio e intervención complejos, desafiantes, pero inevitables. Es decir, que con respecto a ellos hay que hacer cosas y que vale la pena tratar de hacerlas bien, con el mayor rigor posible, con el respeto de unas ciertas reglas, sobre todo éticas, con algo de estética y con el sentido de los principios que esta universidad defiende. 2, que el Instituto de Estudios Políticos es una parte muy pequeña de algo y que si alguna de las cosas que hace tiene importancia, en todo caso es porque tras ellas hay una juntura de gente comprometida y de objetos compartidos. Gente que no tiene por qué ser una piña de amigos, pero sí un grupo de colegas que comparten tareas y propósitos. Y 3, que el tamaño de una organización con frecuencia es correlativa a la verdadera dimensión de sus problemas, pero que para bien o para mal, en nuestras manos está convertir un incidente en un gran lío o una dificultad cualquiera en un enorme e insuperable obstáculo. Esta gente nos recordó así que no todo tiene que ver con todo, que nuestro campo tiene límites, que es conveniente acotar y que, otra vez, para bien o para mal, no todo es un problema político ni un enredo jurídico, pero que cualquier incidente puede llegar a serlo. Antes de terminar, conviene dejar muy claramente establecido esto, que los implicados y su organización han contado con la complicidad de una persona que ha sido determinante en sus planes y en sus fechorías. También la extrañamos como a ellos cada vez que no comparecen, pero la tenemos en mente todo el tiempo. María Teresa Uribe de Hincapié, la maestra.
Entonces, si de mí dependiera, yo los declararía culpables a todos y de todos los cargos. Emitiría ya mismo con todo gusto la orden de captura correspondiente y los confinaría a purgar cadena perpetua en esta universidad. Por nuestro bien, por nuestro propio bien, por el de la alma mater, por el de nuestros estudiantes, pero sobre todo los condenaría a pagar cadena perpetua por el bien de esta sociedad. Muchas gracias, directores, por volver siempre o por seguir aquí. Agradecemos las palabras del director y le damos ahora la palabra a la profesora Elvia Elena Acevedo Moreno para iniciar la conversación. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer al instituto por la invitación que me hicieron a través de Adriana. Y segundo, les cuento que en efecto yo soy de la primera cohorte de la maestría en ciencia política, y entonces algunos de esa primera cohorte tenemos un grupo de WhatsApp y allí intercambiamos materiales, etc. Y Adriana nos envió la invitación pues a este conversatorio y a la actividad de mañana. Entonces Esperanza Echeverri, egresada de esa primera cohorte, compañera que está Pablo, también egresado, Pablo Emilio Margarita, escribió unas palabras corticas que me parecieron, son sencillas pero las tomo como mías. A mí la maestría me cambió la vida en el buen sentido de la palabra. Siempre estaré agradecida con el Instituto de Estudios Políticos, con los profesores y con ustedes, mis compañeros de ruta de quienes tanto aprendí. Nosotros en esa primera cohorte, un grupito de egresados, y bueno, también participa Adriana, participa Juan Carlos, que no sé, Amaya, que no sé qué corte es, pero nos reunimos con cierta periodicidad y hacemos el análisis de la coyuntura, como dice aquí nuestro amigo Pablo Emilio. Nos convoca sobre todo Armando López, que mañana estará acá, ¿verdad? Entonces preparé pues como algunas preguntas con base en lo que conversamos, en lo que conversé con la comisión que organizó esta actividad. Ahí está la profesora Irene, la profesora Daisy, la comunicadora Julieta, Adriana, y ellas me dijeron pues como cuál era la idea, me mandaron un material, en fin. Y tengo algunas preguntas que son para todas y otras que son específicas. Yo quisiera empezar con la específica con el profesor William Restrepo. Ya dieron aquí algunos apuntes del vicerrector, en fin, y la comunicadora Julieta, pero como para que empecemos desde el inicio, profesor William Restrepo, ¿cómo fue que nació el Instituto de Estudios Políticos? Ese momento, ¿qué pasaba allí en Colombia de 1988? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Por qué nació el instituto? Buenas tardes. ¿Cómo nació el instituto? Carlos Gaviria es tal vez el gestor del pensamiento político en la UDA, y como todo lo que tiene que ver con la creación de las ciencias sociales, eso tuvo su origen en la Facultad de Derecho. Gaviria es un filósofo del derecho, fue un filósofo del derecho, y como tal, en aquel periodo de la década del 60, era vanguardia desde el punto de vista del pensamiento filosófico político liberal. Gaviria fue, con todo respeto, no sé si tengo autoridad académica para decirlo, pero la tengo personal. Gaviria es el símbolo del pensamiento filosófico liberal, insisto, filosófico liberal, base de la democracia. Y así murió. En el camino, el combate del desarrollo del pensamiento de este país no puede decirse el desarrollo del pensamiento, no es lúdico, es un combate que implica la muerte. Y en ese sentido, Gaviria siempre se planteó desde la Facultad de Derecho, pero antes de su propio pensamiento, la creación del espacio para la reflexión política. Lo hizo desde sus orígenes, y en un momento en que el país y la universidad se integraron desde el punto de vista estratégico para el movimiento perverso
que da forma en la última etapa a eso que todavía hoy se vive y en el cual este país no quiso salir, es la guerra. Gaviria utilizó su representación, no poder, autoridad académica y ética para abrirse campo en la universidad y crear el Instituto de Estudios Políticos. El entorno, puede ser una pregunta posterior, supongo yo para todos, pero el entorno, yo tomaría la complejidad del entorno con respecto al origen del instituto y a lo que nosotros intentamos hacer en ese momento, es lo que yo convertí en una hipótesis de trabajo mía desde el principio, cuando estábamos inventando cosas sin tener con qué, en el sentido académico y filosófico. Lo más importante para mí, desde el punto de vista hipotético, para pensar el país desde la universidad y del instituto, que es lo que he hecho hasta ahora, hasta este instante, es que la guerra del país, guerra de guerrillas, se complementa de una manera no muy ideal con la confrontación con los paramilitares. Y la UDA, las otras también, pero la UDA fue el espacio propicio en donde esa guerra tuvo su expresión máxima y en donde tuvo sus primeros resultados desastrosos con respecto al pensamiento y con respecto a la academia. Esa fue la universidad en la cual, y el entorno en el cual nosotros creamos el Instituto de Estudios Políticos y el instrumento de él, que es la maestría. Usted ha trabajado con el profesor Carlos Gaviria, ¿por qué usted con él? Yo no trabajé con Gaviria nunca. El origen mío en la universidad es en el departamento de historia. Desde el departamento de historia viajé por un accidente de la vida, lo más bello que me ha ocurrido en la vida, por ese accidente, viajar al exterior. Y cuando vine, yo conocí a Gaviria en el tango, y por una conexión que tenía en la Facultad de Derecho, en un grupo que había en ese momento, que era el grupo de los que se denominaban filósofos aparte, porque el statu quo del pensamiento, que venía de un poco más atrás, de gente mucho mayor que yo, por lo menos en esa época puedo decir. Al instituto, porque seguramente al inicio la forma de nombrar un director era una y ahora es otra. ¿Cómo cada uno llegó a ser director del instituto? O primero, ¿cómo llegó inclusive al instituto el profesor Fabio? Metido. Primero es hombre William, yo estoy encadenado desde hace muchos años, sin necesidad de condena. No, yo soy invitado por William Restrepo, que andaba engomado, como decimos, con la idea. Y por supuesto, Restrepo fue mi director de tesis y mi tesis fue sobre anarquismo y nuevas filosofías, y entonces no había quien dirigiera semejante esperpento en Medellín, de tal manera que por fin encontré desde la Bolivariana, donde yo estudié, de la cual no tengo agradecimientos, pero no pronta. Entonces nos hicimos amigos, contertulios, en todo sentido de la palabra, no solo amigos de libros, sino amigos de la vida. Y bueno, me invitó al instituto y me pidió prestado al Instituto de Filosofía, donde yo había ingresado con la generación de los epistemólogos, porque fue una generación de los epistemólogos. Yo creo que bastante significativa en la historia intelectual de la universidad. Y bueno, me dejaron ir, no, me echaron. Es decir, con gusto me dejaron de filosofía y bueno, ahí cambió completamente mi vida, porque encontré, digamos, el nicho intelectual y afectivo, porque el Instituto de Filosofía, con todo lo profesional que era, no tenía todavía un enclave de filosofía política, y a mí los cursos míos eran de filosofía política,
filosofía de la ciencia, ciencia y política, y entonces encontré ahí un nicho no solamente académico, sino un nicho de vida. Y la profesora Adriana, yo creo que los que estamos en la primera corte nos acordamos de Adriana como el ángel protector de quienes entrábamos por primera vez ahí. ¿Cómo llegó al instituto? Eso me está señalando que soy la más vieja, ¿no? Nada, bueno, primero quiero agradecer este momento de reencuentro con los profes, agradecer las palabras de nuestro actual director, que ya nos condenó, y señalar que yo llegué al instituto muy sencillamente. William Restrepo era el director en el año 89 de octubre. Yo era alumna de él en un curso de Historia de Colombia en la Facultad de Ingeniería, porque así como les digo a mis alumnos, a esta que hoy ven con tantas canas llegó chiquita al instituto, porque yo era muy jovencita, aunque hoy todo el mundo me conozca ya con todas las canas. Cuando yo estaba en ese momento, ya pues yo había estudiado por otro lado, o sea, tenía una profesión, pero seguía teniendo unos cursos de historia en ingeniería. El profesor William era mi profesor, me dijo que iba a tener un nuevo cargo. Él estaba en el departamento de historia en ese momento, y cuando viniera una asesoría, él iba a estar en otro lugar, y me dijo que en el bloque 14, segundo piso. Yo no tenía idea qué pasaba, tampoco se usaba preguntarle mucho al profesor sobre ese tipo de asuntos. Entonces yo llegué al segundo piso a la siguiente asesoría y me encontré a Amparito, que me alegra mucho verla aquí de nuevo, que era la secretaria del instituto. No había todavía la división, era solo un aula en donde estaba adelante el puesto de Amparito y detrás el escritorio del profesor William, a quien yo iba a ver para una asesoría. Y empezamos a conversar, y me enteré que el profesor Carlos Gaviria, vicerrector general, había invitado a William a dirigir el instituto. Él llevaba unos días y empezamos, yo estaba en otra cosa, pero empezamos a conversar sobre asuntos que tenían que ver con eso, y en esas asesorías, en un momento él me dice que quiere que yo lo acompañe como asistente. Por eso el instituto no tenía, por supuesto, todavía ni planta docente, ni planta de cargos administrativos. Él estaba haciendo un trabajo de pionero en abrir un espacio para el instituto, un espacio académico. Por supuesto no existía la maestría ni la unidad de documentación. Ahora, cuando el vicerrector mencionó todo el acumulado que hoy tiene la unidad de documentación, él y yo nos miramos y recordamos cómo empezó el montaje de esa unidad de documentación, con libros que traíamos de nuestras casas y filábamos ahí, en fin. Entonces, en ese momento yo sentí un desafío. Yo había trabajado en la ESAP como coordinadora académica del programa de administración pública allá, y él me decía: vengas a trabajar aquí a la universidad, no hay mucho que ofrecer. Yo, como estoy en este plano anecdótico, tendré que decirle al jefe, porque siempre le dije al jefe que todavía me debe los primeros meses de trabajo, porque el contrato en la universidad comenzó en marzo de 1990, pero yo desde el día que me invitó a trabajar con él empecé a trabajar. Entonces creo que todavía está a tiempo de pagar una deuda, jefe. Y bueno, ahí empezamos a ayudar con otra persona, estudiante de sociología en ese entonces, Ana Isabel. Empezamos con él como auxiliares, ¿sí? Éramos auxiliares, y por eso yo también recuerdo mucho a Elvio, el primer día de la maestría en ciencia política. Todavía ellos me recuerdan en las tertulias que hacemos, porque en mi condición de auxiliar de William, entonces yo sacaba, no teníamos todo lo que hay hoy para mandarles a los estudiantes por el drive de información, ¿no? Fotocopiábamos los documentos, sacábamos algunos en mimeógrafo, se hacía la carpetica que cada día se le entregaba a los profesores y a los estudiantes, y los invitamos en esa inauguración a tomar un café. Ustedes todavía me lo recuerdan. Y ahí empezó mi vínculo con el Instituto de Estudios Políticos como auxiliar de William Restrepo en tareas administrativas y posteriormente en estudios de investigación, etcétera, etcétera. O sea, de auxiliar. Yo creo que aquí voy a hacer una anotación que hizo un ex rector, cuando era el rector Rafael Aguad,
él le mandó una moción de felicitación al director, que era William, cuando la revista Estudios Políticos iba ya por su tercer número, y él había invitado a que todos los auxiliares que habíamos trabajado ahí escribiéramos en la revista. Y el profesor Rafael Aguad, siendo rector, mandó una nota de felicitación por la incorporación de eso. Lo que quiero señalar simplemente, así como digo que yo también llegué joven, aunque no parezca, el instituto para mí desde su fundación, desde el trabajo que ha hecho William Restrepo, se convirtió en un laboratorio, yo diría de los que uno reconoce, que forman relevo generacional, porque yo creo que todos llegamos muy jóvenes, todos aprendimos mucho, de ellos que también eran muy jóvenes, porque entonces también tengo que decir que tanto el profesor William como la profesora María Teresa estaban en toda la plenitud de su vida académica y profesoral, y lo mismo Fabi. Entonces nosotros éramos jóvenes con ellos, también profesores muy jóvenes, pero obviamente con un desarrollo destacado. Creo que ese inicio fue muy bonito porque permitió ir generando y quedarnos, todos nos quedamos, o sea, efectivamente estamos condenados como ahora nos... El profesor Manuel. Bueno, lo primero es que en alguna parte mono me declaro inocente, y no cargo con toda la culpa. Inocente porque yo llegué al instituto siendo un estudiante de sociología, al que le llega una invitación a llevar una hoja de vida a una dependencia de la universidad de la que yo no tenía la más remota idea de que eso existía. Llego al Instituto de Estudios Políticos y la parte en la que me declaro inocente es que llegué a donde una ente, unos señores asombrosamente raros que mostraban una inteligencia, unos señores y unas señoras absolutamente raros que mostraban una inteligencia excepcional, pero tenían una particularidad, que eran muy irresponsables. Y en esa irresponsabilidad que mantenían, entonces nos empujaban a escribir, nos ordenaban leer, nos ordenaban investigar, nos mandaban en un carro Renault 4, cariñosamente llamado Relámpago, a que hicieran investigaciones sobre elección popular de alcaldes por allá en Guatapé, sin saber, jóvenes irresponsables con un chofer irresponsable que hoy es director del instituto, pero fue muy responsable, en un Renault 4, que se veían empujados a investigar, a escribir, a leer, jóvenes que se ven envueltos en una escuela rarísima porque pretendía hacer al mismo tiempo investigación, maestría, revista, un paquete completo. 3, 4 personas, no eran más, los que pretendían dirigir esa orquesta, y en eso no tenían escrúpulos para hacer una cosa que es fundamental. Por eso mi responsabilidad se ve disminuida, y es que no tenían problema en hacer eso que se llama hacer escuela, confiar en la gente joven que estábamos llegando y mandarnos a hacer las cosas que teníamos que hacer, inventarse una revista y ponernos a jugar el papel de editores, obligarnos a dar clase, obligarnos a investigar y obligarnos a escribir. Y lo más importante, y digo que en esto hay cierta excepción, enseñarnos a hacer todo eso. Somos los herederos de eso y para bien, y muy para bien, pues esa es la parte que nos condena, el haber recibido esa generosa herencia. Yo llegué al instituto por la misma época, yo creo que en la misma semana que llegó Manuel al instituto, también como un estudiante del departamento de historia, invitado por el profesor William Restrepo a una investigación que era sobre partidos políticos en Antioquia. Ese fue como el proyecto al que fui invitado. Y luego de eso, de hacer parte de esa escuela de la que habla Manuel, que fue una escuela bastante intensiva en labores de investigación, también de docencia, porque luego de que me gradué pude dictar también clase en el pregrado, en algunos pregrados de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, pues también nos dedicamos a investigar y a meternos en las labores de la revista, en las labores editoriales de la revista de la mano de Fabio y de Daisy, que por ese momento lo estaban, la coordinaban. Fue una carrera bastante, una carrera que no ha concluido, pero que ha tenido distintas etapas, primero como auxiliar de investigación siendo estudiante, luego ya
egresado y luego de haber hecho una maestría tuve la posibilidad de ser auxiliar de investigación, en fin, y siempre con, hay que decirlo, también como con una protección y una guía tanto del profesor William, pero también de Adriana, que desde el principio asumió una responsabilidad, creo que por todos, pero voy a hablar solamente por mí en relación con la idea de mantener un equipo de investigación que era polifacético, bastante versátil en las labores que nos correspondían, no solamente las académicas. A nosotros también nos tocó destruir algo para poder construir el instituto, nos tocó tumbar muros, no estoy hablando simbólicamente, tumbamos muros, cargábamos floreros, cargábamos banderas, no banderitas pequeñas, sino banderas mucho más grandes que estas, desde el edificio administrativo hasta el instituto, en fin. Nos correspondieron bastantes tareas en la maestría. Yo creo que ahí hay unas enseñanzas han sido muy útiles hasta el día de hoy. Es que desde que estuvimos en el instituto nos tocó hacer de todo, y ese hacer de todo yo creo que ha facilitado una percepción desde abajo de las labores académicas en la Universidad de Antioquia, una universidad pública que cuenta con muy pocos recursos para hacer una gran cantidad de cosas. Cuando uno, y Adriana lo mencionaba, cuando se habla hoy de una maestra que tiene algo más de 140 egresados, una revista que tiene 52 números, 2 grupos de investigación consolidados, cuando uno piensa cómo se creó todo eso, eso es el resultado de una escuela, de unos profesores, la profesora María Teresa, el profesor William, Fabio, el profesor Gaviria, todos que creo que sentaron las bases para una forma de hacer académica que yo creo que no sé hasta qué punto sea singular en la universidad. Yo creo que aquí cabe un tema a propósito de lo que dicen ustedes, el departamento de historia, el departamento de sociología, filosofía, y él es el siguiente. En el artículo que salió publicado en la revista de Estudios Políticos en 2013, firmado por Adrián Restrepo, Catalina Tavares y Delcy Hurtado, ellos mencionan que el instituto se ha caracterizado por contar en su planta docente con profesores que vienen de distintas disciplinas: derecho, historia, filosofía, sociología, psicología, antropología, trabajo social, economía. Pero no solamente son los docentes que vienen de diferentes disciplinas, sino también los estudiantes. Y aquí cabe la siguiente anécdota breve, que siempre recordamos en nuestros encuentros de la primera cohorte, y es que William Restrepo, el profesor William Restrepo, por allá cuando lo entrevistaron de un medio de comunicación, pues habiendo nacido en la maestría, dijo así: aquí hay hasta enfermeras. Entonces eso lo seguimos recordando porque nos llama todavía la atención el cómo se expresó en ese momento, y en efecto en esa maestría éramos procedentes de diferentes profesiones, y yo sé que todavía lo son. Entonces quería preguntar, esta pregunta es para quien quiera responder: ¿qué ha significado para el instituto contar con no solamente profesores, sino estudiantes de la maestría que vienen de diferentes áreas del conocimiento? No sé quién quiera responder. Eso que parecía una locura terminó siendo una gran ventaja para el instituto. Tal vez habla mucho de eso el hecho de que, por ejemplo, desde el inicio es el producto de gente que viene de distintas disciplinas. Yo mismo me siento rarísimo todavía. De hecho, lo que creamos fue una escuela de investigación, de formación y investigación, con una sólida formación teórica y con una sólida formación en la metodología de investigación. Entonces hoy tenemos profesionales altamente especializados, es decir, científicos de la política. De pronto, en mi caso, digamos, me da mucho miedo de que terminemos creando lo que se llama comúnmente científicos incultos.
que es una especie de deformación de la cientificidad. Yo espero que no sea así, porque el instituto ha mantenido un cuidado muy sólido sobre la formación teórica. En mi caso era imposible, porque yo nunca pasé de la curiosidad por la política a la investigación política. Pero en el caso de la gente que entró al instituto, a ese que llamábamos la escuelita de Doña Rita, entró a formarse teóricamente y a formarse metodológicamente en la investigación. Y el producto ha sido el que uno ve en los numerosísimos trabajos de investigación sobre asuntos puntuales, específicos, hechos con mucho rigor. Yo creo que ha sido de lo mejor que porque se suponía que eso era solamente para abogados e inclusive para políticos. No sé si por fortuna o desafortunadamente los políticos que se metieron a estudiar en el instituto muy pronto, en el primero o segundo semestre, desertaron, porque veían originalmente la idea de que allí podían aprender a hacer política, y allí no se aprende a hacer política sino a analizar la política. Muy, pero muy eventualmente alguien que estudie en el instituto podrá ser un buen político, muy eventualmente. Esta observación pregunta es muy importante, vital. En la reflexión contemporánea, expresada hoy por la tarde, tiene que ver con eso. ¿A dónde quisiera yo debieran estos muchachos, que todavía para mí son muchachos? ¿Por qué nosotros estructuramos el instituto y la maestría sobre la base natural de la famosa interdisciplinaridad? Una razón de principio epistémico que expresa el grado de desarrollo de las ciencias sociales en ese momento. Lo más extraño, lo más incool que había en ese momento en América Latina, y de la cual Colombia estaba más atrasada que toda la ciencia política. No existía. En la universidad en ese momento éramos, puede equivocarme, para ustedes que buscan tanto las evidencias estadísticas, 260 profesores de ciencias sociales, ¿cierto? Acababa de presentarse la primera ruptura epistémica de la modernización de las ciencias sociales, sociología, historia nuevecita, la generación de ahora que empezó departamento de historia de la madre patria, que era la Facultad de Educación, sociología, con los bogotanos. ¿Ustedes saben cuál es el grupo que monta sociología en la Universidad de Antioquia? ¿Cuál es el principal investigador social que hay en este país en este momento? Alfredo Molano. Y era un grupo intelectual bogotanos que le mantenían tomando aguardiente y al frente. Y mire usted lo que significa ese señor hoy. Entonces, por otro camino, yo me formé, porque aquí el pensamiento francés, ¿cierto? Y bueno, me dio la patada en la nalga y fui a dar donde nunca pensé ir. Cuando yo llegué, estaba Gavín y me entrega ese regalo, que era un regalo de un encargo, ¿cierto? Aunque iba a montar la ciencia política de este instituto, que él lo creó, pero no estaba, me había estado. El instituto, cuando Gaviria me llamó que lo recibiera, era Amparito. Y Amparito se iba a jubilar al mes. Y entonces estaba ahí todavía todos nosotros. No se quiso ir porque era una parada muy buena. El grupo estaba estando ahí. No había profesores de ciencia política. En Medellín no existía. No había un solo titulado. De verdad que cualquier burgués era titulado en ciencia política, pero él estaba en la facultad de Derecho o en una facultad de Derecho. No existía un grupo académico con formación en ciencia política. ¿Cierto? Todavía estamos en la etapa última, creo yo, en ese momento, en donde ciencia, pensamiento social y pensar la política era facultad de la facultad de Derecho, del gran pensador abogado, erudito, ¿cierto? En latín, un poco de cosas bellísimas que se perdió en el camino. No estaba todavía, porque el país
Apenas la gente de Bogotá, como siempre en vanguardia, había ya programitas de eso. Pero Medellín era salvaje en la política, así como lo es la vida diaria. La violencia, campeones mundiales del 80 de violencia, y no teníamos un espacio para pensar la política. Entonces, eso es lo que se llama una condición natural de la interdisciplinariedad. Lo otro es elaboración teórica, pero esa es una condición que reafirma la irresponsabilidad de Beto, no la de Beto y no la de nosotros, ¿cierto? ¿Cuál fue la responsabilidad? Primero Gaviria, se inventó el instituto y salió corriendo, ¿cierto? En el sentido positivo del término. Gaviria le fue para la vicerrectoría, pero recuerden que Gaviria fue el primer presidente de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional es la solución que mantiene este país con el pedacito de democracia que hay. Y el que le da el tinte político por el cual atacan más a la Constitución fue Carlos Gaviria. ¿Y cómo se come eso? Pues se come con una postura de democracia, desde la filosofía clásica de la democracia liberal. Eso fue lo que hizo Gaviria. Entonces dejó el instituto a alguien que yo no estaba en la fila de los más amigos de Gaviria, era un poco desconocido para él, no sé por qué, me invitó a que yo le recibiera el instituto. Entonces, cuando yo recibo el instituto, ¿con quién voy a montar el instituto? ¿De carne y hueso? ¿Cómo lo va a llenar? ¿Cierto? Entonces ahí simplemente voy a hacer una reflexión, una reverencia. Yo tenía un poder de representación, ¿cierto? En la universidad. Yo acababa de ser por accidente también vicerrector académico de la universidad. Ojalá pudiéramos hablar un poquito. Entonces, llego al instituto y me dice, lo primero que me dijo el rector es, y me dijo Gaviria, aquí no hay plata, usted verá qué hace William. Entonces, ¿qué hago? Busco a este que era gran amigo mío, ¿cierto? Y vení, que vos y yo vimos hablando, vamos a hablar de filosofía y política, venite para acá, vos ya no estás bien, venite para acá, ¿cierto? Y empiezo, llamo a Adriana, me encuentro, la quiero mucho, la veo que es brillante, no sé, además que hay otras cosas, ¿cierto? De familia, ella era la barra de mis hermanitos, en fin. Y ella cuando me vio hablando de historia de Colombia y ingeniería, me dijo, profe, yo quiero, y venga para acá, no me costaba nada, ¿no? Ya le doy, todavía le doy. Entonces, Adriana, esto es clave, Adriana desarrolle en la práctica, pero no está planeado por ningún lado. A ella la buscamos que nos va a acompañar aquí, ya me consiguió un profesor ya, ¿cierto? Entonces Adriana empieza a llamar a los amiguitos, ¿cierto? Amiguitos, profe, yo no sé cuál fue el primero, en sociología, ¿cuál fue el último? De esa primera generación, ¿cierto? Porque después viene Daisy y los demás, pero ya estos están asentados. Entonces va llamando el sociólogo, ¿quién más llegó? Juan Echavarría, llegó Juan, de historia, en fin, es el intelectual, y el último que es el intelectual máximo, ¿cierto? Cuando él llegó ya estábamos muy poderosos, ¿cierto? Él iba coqueteando desde el primer piso, ya de esto, entonces todo empezaba en la amistad de los jóvenes, que encontraban un señor que, todavía hoy es cierto, que estaba muy loco y que no tenía quien lo acompañar, entonces les daba fuego a ellos. En ese momento, cuando ya estos estaban en filita trabajando, estábamos despegando las locuras que estábamos haciendo, que eso es verdad, ¿cierto? Se me apareció una tarde una señora muy importante de la universidad, ¿cierto? Y me dijo, Williamcito, ¿cómo está? Y le digo, bien señora, ¿cómo le ha ido? Y yo, vos no me recibís a mí aquí, que estuvo aburrida allí. A usted, venga para acá ya. Ese fue el contacto con María Teresa, ¿cierto? Y con María Teresa se da el salto de interpretación, el salto cualitativo de la irresponsabilidad de William Restrepo y el filósofo loco, que estábamos juntos haciendo cosas con ustedes, de alguna racionalidad epistémica teníamos. Pero con María Teresa ya se llega al campo del estudio sistemático, de salir del espacio, en el que yo me formé, que es la reflexión teórica y la proyección teórica del pensamiento, más pensamiento político que otra cosa, a la investigación de campo que ya nos formó a ellos todos en eso. El resultado, antes que se me escape esto, es que este es el grupo, yo no puedo decirlo aquí, en la universidad, lo digo afuera, de afuera, sobre todo del exterior. Estos muchachos es el primer grupo de la UDA que da como resultado el proyecto que iniciamos, se inició con la generación mía en el 88, 86, 87, 88,
cuando la universidad, esta universidad decidió, en medio del combate y después de la muerte interna de todos los compañeros míos, la gran mayoría de la generación, los líderes máximos, ahí se inició el proyecto de la excelencia. Esto es el símbolo físico de la excelencia académica de la universidad, ¿cierto? No sabemos a qué costo, yo sé a qué costo, pero esa excelencia apuntaba al desarrollo por la vía de los institutos como instrumento de la investigación para sacar del atraso del desarrollo epistémico a la Universidad de Antioquia. La más atrasada de todos, como siempre, la Cenicienta, eran las ciencias sociales. Entonces lo que le buscaba era que el profesor dejara de dar cátedra, dador de clases, que fue la generación nuestra, la última. Entonces es profesor investigador de autosuficiencia. Vamos juntos. Estos los cogimos, ¿cierto? Usted los fue trayendo, terminando el pregrado, en la condición que yo les ponía a todos, incluyendo al administrador, que yo no sé qué administraba, ¿cierto? Que venía de economía, es, usted viene a trabajar aquí en monitores, el sueldo que tiene, la condición que tiene conmigo es que o hace la maestría aquí o en otra parte, pero si no, no se vaya aquí. Dentro de 6 meses, si no está estudiando, se va porque yo tengo que formar a la gente. Con pregrado no podemos estar, porque ya estábamos dando la maestría, por eso ya estábamos dando clase, en la cual usted daba clase a ellos, sin ser usted pregrado, ellos, en fin, es más o menos lo que les quería contar. Sí, claro. Una cosa muy breve con esto y es cómo se produce el milagro, y es, bueno, hay un plan de estudios políticos, una blanca epistemológica de sustracción de material, pero eso empieza a generar una dinámica que es asombrosa. La primera es que ese espacio tenía el rótulo de estudios políticos y nosotros vamos llegando y nos lo vamos creyendo. Y nos lo vamos creyendo y nos vamos formando en eso que es lo interdisciplinario por un fenómeno que es asombrosamente extraño. Y es que estos señores leían de todo. Uno cogía una revista que había pasado por las manos de Fabio, de María Teresa o de William y leían los artículos sobre religión y política, constitución y política, ciudadanía, leían de todo. Y entonces a nosotros que éramos los pelados, pues eso nos impresionaba y teníamos un compromiso con ellos, nos tocaba intentar, no éramos capaces porque eran unas bestias, realmente eran unas bestias para leer, pero nos tocaba intentar leer de todo. Y entonces para poder sostener el cañazo con Fabio había que leer, adornarse con filosofía, había que leer constitucionalismo, para seguirle el ritmo al profesor Restrepo había que leer de todo, sociología política, historia política, todo lo imaginable, antropología política, pero así nos pasaba con todos. Teníamos que estar leyendo. Estaba Mauricio también en esa época, que imaginen lo que era Mauricio. Entonces, esta cosa de un sello que es estudios políticos, que es lo interdisciplinario, que es la apelación a metodologías interdisciplinarias, se produce en una cosa tan loca como esa, y es, había que leer con ellos de todo. Y no te podías quedar leyendo en un solo campo. Me quedo en el área de la sociología política porque te arrasaban y veías una amenaza a tu permanencia en ese instituto. Voy a agregar solo una cosita con relación a la maestría, ya que el origen de la pregunta de Elvia es esa mención que hace de William diciendo hasta una enfermera. Yo creo que uno de los grandes desafíos que la maestría como tal tuvo desde la primera cohorte fue abrir ese espacio. Ya lo dijo muy bien William, aquí no había politólogos en rigor, era una generación que estaba bebiendo de lo que se hacía en ciencia política, pero incluso desde los orígenes se trató de decir es más estudios políticos que ciencia política. Ya ahí ha habido muchas discusiones de este tipo con nuestros estudiantes, egresados, profesores y hasta con los evaluadores de la maestría. Pero digamos que en ese primer momento el gran desafío de tener un grupo de 25 estudiantes procedentes de todas las disciplinas, de todas, implicó para el instituto, para estos maestros, porque realmente los profesores de la maestría en esas primeras cohortes eran William, Fabio y María Teresa y Mauricio García, que vino para el nivelatorio, fue estructurar un programa en donde se entregara lo mejor de todo el rigor disciplinar, pero donde se escuchara también lo mejor de distintas disciplinas y se estableciera un diálogo. Con esto lo que quiero decir es que aunque desde el origen y hasta hoy mantengamos como premisa la interdisciplinariedad,
Yo creo que en el Instituto de Estudios Políticos, muy particularmente en la maestría, pero por supuesto también en lo que son los dos grupos de investigación, pero la maestría es un espacio mucho más fuerte para leer todo eso. Es muy importante que eso no es una retórica, eso es real. Yo creo que le impuso a los maestros desafíos teóricos y le impuso a los maestros desafíos metodológicos, porque atender las expectativas de investigación de un grupo tan diverso de estudiantes fue toda una... Yo diría que hoy hablar de interdisciplinariedad es relativamente sencillo, pero pensar en lo que suponían las expectativas de los estudiantes de las primeras cohortes fue un asunto que sortearon muy bien ellos, por lo que digo, por su impronta de maestros, por arriesgados con muchas cosas, y que incluso en las primeras cohortes, seguramente te lo recordarás, había lo que llamábamos un semestre de nivelación, que ese semestre de nivelación no era más que abramos el diálogo, empecemos a que los aspirantes y vinculados ya a la maestría lean de muchas cosas, y en esa lectura vayan encontrando el camino del fortalecimiento disciplinar. Era más una invitación. Yo creo que ahí se puso en juego la capacidad también de los maestros para leer desde las distintas disciplinas los requerimientos y para entregar lo que se quería fortalecer como eso. Y el nivelatorio jugó un primer papel. Después fueron otras estrategias, pero creo que ahí hay un acumulado interesante que también obviamente se ve en los grupos de investigación. No sé si el profesor Juan Carlos quiera aportar aquí. Bueno. Siguiendo como por esta misma línea de diversidad, de pluralidad, etcétera, pues veo que la única directora del instituto hasta ahora ha sido una mujer, Adriana. ¿Por qué hay un instituto tan masculino? Siento que los profesores, la mayoría son hombres, ¿verdad? Hay pocas mujeres. No sé quién quiera referirse a ese asunto. Es algo premeditado. No, el origen es muy machista. ¿Qué otra explicación tiene? A ver, la línea de investigación, no sé si en lo que el instituto ha desarrollado ha planteado, por ejemplo, los estudios de género o no sé. Por supuesto que sí. Yo creo que no es un chiste, pero es una descripción no hecha con cinismo, es verdad. Pero de hecho no hay exclusión de ninguna clase y paulatinamente se fueron, en la medida que más mujeres fueron ingresando a la maestría y a la investigación, y no solo más mujeres, sino gente con otras inclinaciones de género. De hecho se fue diversificando mucho la investigación. Yo creo que la revista tiene mucho producido y mucho investigación relacionada con estos asuntos. Pero no, mire usted que el instituto llegó a tener en un momento casi 90, no, tanto no, como 50 auxiliares entre investigadores principales, auxiliares de investigación, y ahora mismo, y yo creo que ahí no hay una gran diferencia entre... No, es que pues yo no voy a hacer algún toque más o menos machista debemos tener, pero no voy a hacer una defensa, simplemente voy a hacer mención a dos asuntos muy puntuales en aras de nuestra defensa. La primera es que no podemos olvidar que dos personas centrales en la historia del instituto, sobre las que ha gravitado la historia del instituto, son mujeres. Adriana González, que llega a ser directora, todos sabemos que de la mano de William, Fabio y María Teresa, Adriana ocupaba un lugar central en lo que era el instituto, en las formas de pensar, de cranearse, de llevar el instituto. Era el pueblo a tierra y la que tenía que lidiar con tantos hombres. Y la segunda, que no podemos negar su influencia en todo lo que hacemos, pensamos, cómo lo decimos y cómo lo hacemos, es María Teresa Uribe. O sea, eso, digamos que esas dos figuras matizan en algo la afirmación que se hace cuando pensamos en que todos de alguna forma reconocemos que el instituto tiene esos dos pilares, sin los cuales estoy absolutamente seguro nosotros, todos los otros hombres, hubiéramos hecho que eso colapsara más o menos rápido.
Yo iba a mencionar lo mismo que planteó Manuel, pero también quería agregar algo. Yo creo que mirado en perspectiva, yo creo que es como difícil hacer un plan, seguir como con una idea de un juzgamiento por esa ausencia de mujeres en el instituto. Yo creo que en un principio eso correspondía a unas composiciones demográficas de la universidad, que yo creo que han ido cambiando en los últimos años, hasta este momento en que las mujeres ocupan, al menos en ingreso y matrícula, a veces hay ocasiones en que están un poco por encima del 50%. Entonces hay unas dinámicas pues, que también se van reflejando en otros ámbitos como este. Pero en el instituto pues, rápidamente empezaron a llegar mujeres y a ser parte. Yo recuerdo, bueno, no solamente para mencionar a Daisy y a Gloria, sino que también estuvo Ana María Jaramillo en algún momento, estuvo Sandra, posteriormente llegaron otras profesoras, y más recientemente tenemos a profesoras que trabajan también, que han venido pues como ampliando ese componente femenino. Y en relación con los temas de género también hay que mirar como los asuntos en perspectiva. Yo creo que en América Latina y en Colombia hay unas discusiones planteadas sobre ese tema más o menos recientes, 15, 20 años, y que han venido muy lentamente aclimatándose y estableciéndose. Hoy en el Instituto de Estudios Políticos tenemos a la profesora María Ochoa, que trabaja los temas de género. Todavía no ha habido un espacio para la conformación de una línea de investigación, pero yo creo que en el instituto han aparecido preguntas importantes. Ya hemos tenido ciclos de radio sobre el tema, ya se asesoran tesis sobre el tema, aparecen los temas de los estudiantes de maestría, y yo creo que ha habido pues como un campo que se ha ido estableciendo lentamente, así como han aparecido otros temas también en el instituto. Me tocó hablar a mí, pues para que no parezca excluida precisamente de la intervención. Y a propósito de tu pregunta, ¿la verdad o lo políticamente correcto? No, yo me quiero referir a dos cosas. En primer lugar, a una mencionó Juan, el instituto no es ajeno, como no es la universidad pública colombiana y la actividad académica, intelectual y demás, que ha sufrido un proceso de transformación en donde el reconocimiento de las mujeres es el resultado de muchos asuntos. O sea, no es un asunto gratuito. Yo creo que la composición sociodemográfica, el acceso a la educación por parte de las mujeres, etcétera, etcétera, es un proceso que viene desde los años 50-60, que ha sido gradual, y que la universidad pública se convirtió en un espacio muy importante para que se empezara a notar la presencia de las mujeres en su composición como estudiantes, y que sigue siendo una tarea pendiente. Se ha señalado mucho, incluso en estos debates actuales de la Universidad Pública Colombiana, el lugar directivo o no de las mujeres en ese campo. De hecho, la Universidad Nacional de Colombia tiene por primera vez una mujer de rectora. La Universidad de Antioquia ha tenido una en encargo, ni siquiera titular. Entonces diría yo que nosotros no somos ajenos a lo que ha sido la evolución del papel y reconocimiento de las mujeres en la actividad intelectual. Pero sí me parece muy importante señalar, en el caso de la investigación, que es un poco a lo que te entendí también que te interesaba, porque yo creo que nosotros, incluidas las mujeres, también nos ha costado reconocer el papel de la perspectiva de género en los estudios. Y Juan acaba de mencionar un asunto reciente como el de la vinculación de María y demás. Yo voy a devolverme a 10 años atrás, donde nosotros nos encontramos después de más de 10 años de trabajo con la población desplazada e inmigrante. Fue para mí en ese campo de investigación en donde yo encontré la pregunta por las mujeres desplazadas, por las mujeres migrantes, y desde ahí empezamos con discusiones en el grupo a mirar qué lugar tenía en la investigación la perspectiva de género. Y hace 10 años, particularmente cuando yo recién llegué, estaba Fabio en la dirección. Yo le propuse un seminario que hicimos de migración y género, tal vez él lo recordará. Trajimos invitadas internacionales que trabajaban por primera vez
el problema de género en las migraciones. Nos acompañaron 2 profesoras españolas y una profesora centroamericana. Hicimos un evento en la SIU. Tengo que decir que tuvo poca participación de personas, porque son como todos los eventos que hace el instituto, gratuitos, con todas las condiciones, pero tenemos memorias, hicimos una publicación, de hecho con ella después se hicieron otras publicaciones, y lo hicimos sobre la base de que ya reconocíamos la ausencia en nuestros estudios en la perspectiva de género. Yo tengo que decir incluso que quien primero llamó mi atención sobre eso fue el profesor Luis Jorge Garay, cuando estando en España en un debate que hicimos sobre lo que estábamos haciendo con relación a las mujeres migrantes y las desplazadas, él en una invitación que tuvimos pues como colegas allá, porque él también estaba en España, hizo que yo hablara un poco de la experiencia con la población desplazada que habíamos tenido. Y al final de esa intervención mía, él me dijo: ¿y usted por qué no direcciona su tesis a un estudio de género con mujeres desplazadas? Él llamó la atención y yo le dije: yo creo que nosotros tenemos una deuda en el Instituto de Estudios Políticos, en los grupos de investigación y en las líneas de trabajo con relación a reconocer y situar en una dimensión adecuada en la perspectiva de género. Entonces digo que sí se ha ido incorporando al análisis. Muchas de las investigaciones hoy por lo menos intentan definir que más allá de que se señale lo políticamente correcto, de que hay una perspectiva de género, que hay una perspectiva de inclusión, que hay una perspectiva, por ejemplo, en lo que tiene que ver hoy con toda la diversidad, que nosotros o que las consideraciones éticas que acompañan la investigación se hagan esas diferencias. Yo creo que más allá de que lo situemos en el papel, sí hay una acción cada vez más deliberada de incorporar las perspectivas diferenciales, que son muchas, no solamente la de género, pero particularmente en el caso mío y del grupo de investigación en que hemos trabajado desplazamiento y migraciones, siempre sentimos, por lo menos desde hace 10 años, la ausencia, y por eso hemos tratado de mirar cómo se incorpora eso, más allá de que no se entienda que la inclusión de la perspectiva de género sea simplemente lo que siempre estuvo, el dato sociodemográfico de cuántos hombres y mujeres, más allá de eso. Bueno, ahora el profesor William mencionaba lo incipiente que era hace 30 años el estudio de la política en el país, en la universidad. Estuve haciendo un rápido rastreo de qué institutos o facultades específicamente de ciencia política había en Colombia hoy. Encontré algunos, debe haber más, pues bueno, está claro el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional, claro, pero también encontré la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, encontré la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Encontré eso, debe haber más, no sé, tal vez mi rastreo fue muy rápido, pero ¿qué dirían ustedes? ¿Cuál es como el sello que diferencia al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en relación con esos otros institutos del país? ¿Qué impronta tiene nuestro instituto? ¿Por qué se caracteriza? Si en el exterior no reconocen por algo, el Instituto de Estudios Políticos de Antioquia es o por un programa de investigación, o por un programa de extensión, o por la formación de la maestría. ¿Tienen ustedes algo que decir al respecto de lo que nos diferencia en relación con otros institutos del país o facultades específicas de ciencia política? Porque bueno, la enseñanza de la ciencia política sí hay en otras universidades, muchas, pero adscritas a facultades de ciencias sociales o inclusive de educación, en fin. Pero digo, unidades académicas independientes dedicadas a la ciencia política, ¿qué nos caracteriza a nosotros en relación con ellas? ¿Quién se lanza primero? Exacto, me miraron a mí, no me conté. Creo que hay unos énfasis que tienen que ver con la investigación en problemas políticos. En otros casos que vienen los pares del Ministerio de Educación Nacional a evaluar la maestría. A mí me han tocado como tres experiencias de esas. Siempre hacen la pregunta por los estudios comparados, y ese es un reclamo constante que en algún sentido puede tener validez, en fin,
pero rápidamente también esos pares y a veces por unas discusiones que hemos planteado los profesores del instituto, se han dado cuenta de las fortalezas que tienen que ver con la investigación en los problemas políticos colombianos, que a veces yo creo que hay otras maestrías y otros centros de análisis que han hecho, digamos que o han diseñado unos currículos muy interesantes en lo que tiene que ver con teoría política y con análisis comparado, por ejemplo. Pero cuando se van a ver las líneas de énfasis sobre problemas políticos colombianos, yo creo que se advierte rápidamente que la maestría ofrece digamos que un plus en eso, y yo creo que en eso tienen que ver también quienes han sido los profesores de esos cursos, el profesor William Restrepo, la profesora María Teresa, bueno, y también el tema de la reflexión sobre los problemas políticos en América Latina. Entonces yo creo que ahí ha habido un sello distintivo que es importante. Eso yo creo que muestra un aspecto del instituto que yo creo que vale la pena destacar. Por otro lado, creo que también hay una relación con las investigaciones que ha hecho el instituto, que lo han remitido a indagar problemas urbanos de Medellín y problemas del conflicto armado en Antioquia, a partir de los cuales se ha alimentado fuertemente la maestría. Y yo creo que eso también marca como una señal, o marca como un referente en relación con otros programas de ciencia política y otras unidades de investigación en el país. Sí, adicionalmente yo creo que el desarrollo del trabajo en el instituto, no solamente la maestría, también en sus investigaciones, desde el origen, o sea, el nombre de estudios políticos empezó a ser un rasgo distintivo que para algunas personas en la pregunta inicial, sobre todo esos evaluadores que mencionaba Juan, los pares evaluadores, cuando preguntan ¿y dónde está la ciencia política en lo que ustedes hacen? El referente de ellos casi siempre es la ciencia política cuantitativa, muy de orientación de escuelas norteamericanas. Y luego de que se pone en diálogo lo que hacemos, esa pregunta se desvanece, pierde relevancia, porque realmente yo creo que terminan coincidiendo en que hay mayor apertura en lo que hacemos, independientemente de que no estemos reivindicando un estatuto disciplinar rígido. Yo creo que esa es parte del acumulado, de la fortuna que nos permite y nos ha dado licencias para investigar temas que posiblemente desde el rigor del estatuto disciplinar de la ciencia política, algunos dirían eso no es ciencia política, pero nosotros con esa apertura nos hemos dado la licencia de investigar asuntos que están en la órbita de los problemas políticos, pero que no necesariamente están en el sentido del estatuto disciplinar. Y con eso no quiero decir que no haya también un acumulado del instituto, de sus investigadores y de la maestría en contribuciones de orden disciplinar, porque también las hay. Lo que pasa es que creo que la cercanía, yo recuerdo mucho cada que hablamos de qué nos hemos ocupado en el instituto, que William decía desde que llegó al instituto, este instituto tiene un laboratorio social todos los días, que por supuesto fue la guerra en este país y en esta ciudad. Lo que él dijo ahora me hizo evocar cuando llegó, que él no se cansaba de repetirnos que teníamos aquí un laboratorio. Ese laboratorio de asuntos cotidianos en la experiencia de Medellín, de una Medellín que atravesó unas situaciones bastante complicadas, pero también de un país que se debatía permanentemente en esos escenarios de guerra. Todo ese tipo de asuntos no nos impidieron pensar que había que tener herramientas desde el estatuto disciplinar, pero combinadas, por eso lo de la interdisciplinariedad. Y por eso yo creo que no hubo una pretensión de encerrar, o sea, creo que combatir un poco en la idea de los maestros es el pensamiento político, como en ese pensamiento estanco de que cada disciplina tiene su estatuto y no más. Yo creo que la apertura a la que siempre ellos nos invitaron hizo que eso enriqueciera mucho más las perspectivas de trabajo,
sin que, vuelvo y repito, los trabajos que se han hecho también no hayan tenido contribuciones de orden disciplinar. Y me parece que ese sello se reconoce, o sea, cuando uno escucha hablar en lo que se llaman eventos de colegas o de pares a nivel nacional e incluso internacional, la formación de ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos tiene un sello que la gente reconoce y que está muy emparentado con el análisis de situaciones problemáticas a lo largo de toda la historia del país. Creo que, por ejemplo, se reconoce mucho que en los trabajos del instituto hay siempre una dimensión histórica de los problemas, no solamente el análisis de coyuntura, y creo que todo eso está enriquecido con trabajos de más apertura, más allá de lo que los cánones de la ciencia política exigen. Ahora, tenemos unas líneas que son mucho más fuertes en estos asuntos. Yo diría que la línea de sistemas políticos, todo lo de partidos, ha tenido mayor cercanía con un estatuto disciplinar más fuerte, pero ellos no han caído, creo yo, todavía en la tentación de ser solamente disciplinares, sino que siguen combinando esa perspectiva más interdisciplinaria. Yo creo que eso es uno de los asuntos que más se reconoce, que más caracteriza el trabajo acá. Yo voy a dar un dato que es importante y marca las formas de ser y de hacer del instituto. La maestría en ciencia política es la primera maestría en estudios políticos o en ciencia política que se dicta en el país por fuera de Bogotá, y la primera maestría de estudios políticos o ciencia política por fuera de Bogotá que se da en una universidad pública. Y el Instituto de Estudios Políticos es de los primeros centros de investigación que tiene por objeto eso amplio que llamamos el tema de la política, que se hace por fuera de Bogotá. Y eso, sin que nosotros nos percatemos mucho de lo que eso significa, eso es muy importante en términos de cómo determinan nuestras agendas de investigación, cómo introduce, por ejemplo, una cosa que Juan está señalando, que es el tema de Medellín, el tema de lo regional, el tema de lo local, el laboratorio del que hablaba William. Pero ese laboratorio se aparece precisamente por eso, es que somos la primera maestría en una universidad pública que se ocupa de los temas políticos. Lo tenía la Javeriana, los Andes y creo que la Universidad de Rosario. Creo que son las tres que tienen, o la nacional. Pero la primera pública por fuera de Bogotá somos nosotros, y yo creo que eso incide en las formas como hacemos. Aquí caímos del riesgo que caíamos siempre. No vamos a terminar. Yo llevo 30 años. ¿Desde cuándo estoy trabajando yo en el CNA? ¿Cierto? Ya estábamos, el equipo estaba funcionando muy bien. Me llamaban de Bogotá al CNA. Yo no sabía que existía. ¿Saben qué es el CNA? Consejo Nacional de Acreditación. Yo llevo 20 años en el CNA. En todas las visitas que he hecho he sido el coordinador. Conozco, he estudiado, he hablado, no he discutido porque yo nunca discuto, sino que converso con la gente. Yo no soy evaluador como todos los evaluadores, ustedes saben eso, sino que yo hoy me aprendí todo eso. Yo creo que yo conozco todos los programas de ciencia política en el país. ¿Cuáles? Todos. ¿Qué tipo de todos? Los mejores, ¿cierto? Y esos mejores están en Bogotá y son Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de Rosario, Jorge Tadeo Lozano y la última, Externado. He girado con ellas 3 y 4 veces desde el doctorado, pregrados, maestría y doctorado. La última es la Universidad Nacional. Hace 2 años le evalué el IEPTI, 2 o 3 años le evalué el IEPTI. Imagínense, evaluando el IEPTI, William Restrepo de la Antioquia. Y yo dije, sí, pues yo sé que yo no vivo por aquí, pero yo dije, sí, de la Antioquia, ¿cierto? Es una experiencia bellísima. Y el último de la Nacional fue el doctorado en Historia, con todos los compañeros de ustedes y algunos compañeros míos, no de ustedes, ¿cierto? ¿Para qué lo menciono? Para decirles que para mí es una experiencia bellísima,
¿cierto? Y para confrontar, no confrontar, para tomar la foto a este grupo o al instituto. Porque al mismo tiempo yo no he evaluado el instituto después de que me fui, ¿cierto? He tenido una retirada por muchas razones, no lo he mirado, hace días que no recibo la revista, ¿cierto? Que es la clave. Bueno, y por aquí no he vuelto. Si no he vuelto, a mí me está hablando lo que le pasa a todos los viejos, que no los invitan sino a los enfermos, a algún homenaje y sobre todo a los muertos. A mí no me inviten porque yo no voy a ir a la muerte mía, ¿cierto? Pero digo esto porque es muy importante. Y tendría que ver con una reflexión, pero digo que no terminábamos porque yo creo que no la debemos. No la debemos. El CNA tiene un modelo norteamericano y ya el estatuto último está planteando, y hay gente que va muy adelante, esas que acaba de citar, todas van adelante, ya no se evalúan en términos nacionales, sino que ya es el protocolo a nivel internacional, ¿cierto? Entonces unas metas por allá altas que me sirven a mí metodológicamente y como experiencia vivencial para tomar la postura del trabajo que estoy haciendo sobre la educación en este país, ¿cierto? Y que tiene que ver con el instituto, como yo lo quisiera, lo veo más como lo quisiera ver. Esas son las escuelas, por vía de lo que ustedes quieran desde el punto de vista administrativo e institucional, las que están de avanzada en el campo de la ciencia política, ¿cierto? En ninguna, en todas hay, pero no lo hay como aquí, ese apellidito, ¿cierto? Es estudios políticos, ciencia política, sí, filosofía política y teoría política. Así lo empezamos y así lo están manteniendo estos muchachos. Así lo mantienen. Pero de lo que se trata es de abrir la puerta a ese concierto nacional. Y la apertura, pues para el final de esto, la apertura a ese concierto nacional es que el instituto no puede seguir con las puertas cerradas. Yo fui culpable de eso, en términos defensivos, por razones que tendría para explicar, pero ustedes ya tienen un frac, tienen que quitarse el frac y abrir ese compás. Ustedes no saben los mecanismos propagandísticos desde el punto de vista de la palabra en inglés, o sea, ideológicos, de esas universidades de Bogotá para vender su mercancía. Ahí tienen ustedes el tema central de hoy, ¿cierto? ¿Cómo es que llaman? Los superinteligentes pobres que enriquecen la universidad privada. ¿Cuál es el espacio que nosotros estamos viendo para eso? Pero no quiero hablar del tema, sino quiero decir que, como yo no he venido a hablar por aquí, han venido otros, estén absolutamente convencidos que a ustedes lo han evaluado y les han enterrado el proyecto. Es decir, el proyecto usted se aprueba y se aprobó. Y eso no es así, porque resulta que si pudiéramos hablar académicamente de lo que es un proyecto, un documento como el que se presenta. En el caso nuestro, estoy seguro cómo lo presentan ustedes de calidad. Los que yo conozco, idealmente, ahí están líneas no de investigación, sino una concepción de la investigación que está atravesada por lo que domina hoy, ¿cierto? La rentabilidad proyectada de las ciencias sociales y humanas. Es decir, cuando veo ahora como el modelo de ustedes es exactamente igual al de todos, el esfuerzo que se ha hecho así, pero no quiero hablar del tema, quiero decir que hay calidad, que hay desarrollo académico, ¿cierto? Pero que ustedes lo tienen. O sea, nosotros pues lo tenemos. Pero que lo más importante con respecto a la ciencia política en este país es todo ese avance, es unos iceberg, ¿cierto? Una élite que empezó con el IEPRI, la primera generación del IEPRI, que ustedes no saben cómo se plantea esa generación con respecto a la que viene detrás, o cómo le presentan uno el proyecto del IEPRI, la generación actual, mirando a los papás que van adelante, ¿cierto? Sí lo reconocen, pero si les dan chance, los entierran, ¿cierto? Yo no estoy diciendo eso para que no hagan eso con nosotros, no, ya ustedes lo hicieron, ¿cierto? Sino porque resulta que la pregunta de la educación aplicada en este caso a la ciencia, a los estudios políticos, ¿cierto? Incluyendo la ciencia política, pero mucho más la teoría política y mucho más la filosofía política. Ahí es donde está el valor de pensar el país, desde la ciencia política, desde la filosofía política y desde la teoría política. La otra es una herramienta muy bacana, pero la pregunta es mucho más sustancial, ¿cierto? No es el dato estadístico que hicimos nosotros, recuerden de eso,
de que Medellín era la capital del mundo en violencia. ¿Qué significó eso en ese momento? ¿Cuál es la reflexión creativa que tenemos y cómo traemos eso de allá? Pero lo que quiero decir puntualmente es que esos trabajos, ese esfuerzo que ha hecho la Universidad de la Excelencia, aplicado a la universidad, por este caso de la ciencia política, porque la pregunta apareció, eso no está procesado en este país. Ese arrume está en el CNA. ¿Qué hace el CNA con el montonón de programas que han logrado la excelencia y que ya están, esos que estoy mencionando aquí, que están preparándose, la mayoría ya lo hicieron para el campo internacional, que es donde ustedes van el próximo año con seguridad, ¿cierto? Y si no, se mueren ustedes en ese esquema. ¿Dónde está ese material? ¿Cómo ha afectado ese material, digámoslo, a la universidad misma, a la escuela de ciencia política misma, ¿cierto? ¿Cómo lo ha afectado en términos positivos? ¿Cuál es el grado de desarrollo nuestro? Prácticamente en doctorados. No, es que el doctorado no significa como los gringos, como los europeos. El doctorado no es el posgrado que propone una exigencia máxima de investigación, sino que aporta al pensamiento. Al pensamiento político visto este país. No cuesta ni 5. Ahí hay grandes pensadores, pensadores, no hay grandes investigadores, una gente muy bien formada, pero en el país no tenemos pensadores. De ciencia, en el caso de las áreas físico-matemáticas, muy poquitos hay, los hay, aquí hay uno, hasta donde yo, con todo respeto por los demás, aquí hay uno, un señor que se llama Sepúlveda, ha perdido, ¿cierto? Pero en ciencia política, en filosofía política, ¿qué hay? Ese arrumbe de materiales en los cuales yo creo que, yo no sé, debe haber gente que los está estudiando como yo, pero yo lo estoy estudiando mucho. Ustedes saben la riqueza que hay aquí, la riqueza que hay, digámoslo ya para concluir esta partecita, que han hecho ustedes con los documentos por los cuales les aprueban el proyecto. Les dan otros 5 años. Ustedes están ahora con 10 años o con 5. Con 7. 6, ¿cierto? ¿Cuántos años te los dieron? Bueno, ese documento está en el archivo del instituto. Y así pasa en todas partes. Pero no, ese no es el problema, eso es lo que quiero decir. ¿Qué hace el CNA con ese material? Nada. Nada. No ha habido un solo seminario sobre el pensamiento, en el caso de la política, pero es que hagámoslo también con las otras, con la medicina, hagámoslo con las ingenierías. ¿Cuál es el lugar para pensar la educación de este país que tiene trabajo de CNA? Ninguno. Es una institución burocrática, muy burocrática, es cierto. Y todo el esfuerzo que se ha hecho simplemente es el título excelencia, para ampliar cada vez más el gap entre los que van adelante y siempre irán adelante con el problema de la dependencia, ¿cierto? Y los de atrás, esos se murieron ya, las escuelas de garaje. Simplemente quería mencionar eso. Julie, ¿cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Ya nos alcanza mucho para otras preguntas, pero yo creo que deberíamos terminar hablando para el futuro. Ya William lo estaba mencionando. Y estaba pensando yo que, a ver, en estos días al grupo de jefes y coordinadores de investigación del área social nos llegó una propuesta del sitio lasillavacía.com, donde invitaban a la universidad, pero tenía que pagar, para publicar en su sitio, en la silla académica, resultados de investigaciones, análisis, etc. Claro, eso tiene mucha tela para cortar sobre esa propuesta, por qué lo hacen, etc. Pero yo me quedé pensando, ¿por qué ellos proponen eso? Y siento que el país y el mundo, más que nada hoy, requiere investigadores, profesores que ayuden a entender, a explicar, a desmenuzar lo que nos está pasando. Yo no sé si, yo leo lo que escribe de manera muy clara Oprimni en El Espectador, lo que escribe Mauricio García en El Espectador, y me gusta que ellos hagan esa labor de pedagogía y en términos sencillos explicar lo que ellos piensan sobre la realidad, la coyuntura política. El instituto yo creo que lo hace, los profesores William, Germán, Adrián, les he visto a ellos y a otros las columnas en el portal de la universidad, pero ¿creen ustedes que quizás el instituto
deba incursionar más en comunicarse con el público en general para ayudar a entender lo que pasa, para esclarecer, para, en fin, o no, o como está bien y no es necesario. ¿Por qué se rió Juan Carlos? Yo creo que el instituto tiene unas formas de comunicarse con la gente muy particulares, algunas que pasan por los medios de comunicación y otras que no pasan por ahí, pero que también tienen como un nivel de incidencia. Yo creo que, aunque nosotros en el instituto es un asunto que nos ha resuelto en 30 años, es tener un programa de extensión. El instituto realiza una extensión bastante fuerte, intensiva, ampliada, en fin, que le permite llegar a distintos sectores sociales y a comunicar todo lo que se hace en el instituto. Entonces yo creo que en ese sentido nuestra presencia está garantizada en los barrios de Medellín, en algunos lugares de Antioquia. Hemos tenido la oportunidad de estar en varias zonas del país donde también se hace ahí presencia. Por otro lado, yo creo que en el instituto se ha dado una discusión acerca del acceso público al conocimiento. En eso, desde que Daisy fue directora de la revista y a ella le correspondió, digamos, todos los debates fuertes sobre el tema, en el instituto se fijó una posición en relación con el tema del acceso abierto, y en eso nos hemos digamos que ha habido como una posición amplia que tiende como a esa idea de mantenernos ahí, de no incursionar en esas formas de divulgar el conocimiento que de alguna manera resultan restringidas, y de un conocimiento que, entre otras cosas, es generado con recursos públicos. Entonces nosotros hemos discutido fuertemente, o sea, discutido fuertemente algunos, no solamente las formas de medición, sino también algunas formas de exposición de ese conocimiento de manera cerrada, en particular con ese ejemplo que mencionabas de lo que están proponiendo en el portal, en ese portal. Yo creo que el instituto también ha tenido otras formas de participar también en medios de comunicación que es válida. Yo creo que es importante resaltar. Ahora bien, yo creo que recientemente hemos empezado como a incursionar en las redes de comunicación, en todas estas formas más contemporáneas que permiten también una comunicación directa con cierto tipo de públicos, pero desde luego que todo lo que se puede hacer para llegar a incidir más fuertemente en la sociedad, pues eso será beneficioso. Pero yo lo discutiría, si me preguntan, si me hacen esa pregunta de qué tan válido es que una universidad pública esté participando en unos lugares donde el conocimiento por alguna vía se restringe, no sea así sea por la vía de la generación, no sea por la vía de la divulgación. Yo creo que la universidad no debería incursionar en eso. De hecho, ahora tenemos 2 carriles, hay una forma de participación en esos, se promueve la participación en medios cerrados, pero también se promueve la participación por la vía del acceso abierto al conocimiento. Muy rápido sobre eso. Hay un dilema que es muy fregado, y es la relación mercado-universidad-conocimiento y las lógicas del mercado. Entonces, hay que buscar otros canales para que la información fluya y hacia ciertos públicos, pero la pregunta es, ¿vamos a pagar 4 millones de pesos universidad pública para que se publiquen 10 artículos de opinión al año en La Silla Vacía? ¿Eso tiene lógica? ¿Vamos a pagar para que se publiquen nuestros artículos de investigación en las revistas Top 10 que nos dan un reconocimiento, o no lo vamos a hacer? Vamos a caer en una lógica donde yo, para poder bajar un artículo que es de mi autoría, que no tengo copia, me toca pagarle a una revista que ya está en estas lógicas de mercado para poderme leer a mí mismo y bajar un artículo que necesito para X cosa. Entonces, más allá de una resistencia de entrada al asunto, yo creo que allí se está planteando un tema y un debate muy complicado para las universidades, y sobre todo las universidades públicas, y es esta relación entre mercado, universidad y conocimiento. Y al lado de eso,
de una propuesta de este tipo, como la que él hace la silla vacía al área de la universidad, de abrirle la posibilidad de pagar para que se publiquen columnas de profesores de la universidad. Entonces está un debate que en la universidad, sobre todo usted lo han hablado mucho, y es el de acceso abierto al conocimiento. ¿Qué vamos a privilegiar? Mercado, acceso abierto, ¿cómo hacemos compatible uno y otro tema? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, la última, Juliet. No, si es de ese mismo tema, dale, aunque Juliet nos va. Nada, lo que quería complementar lo que dice Manuel es que, mejor, a tu pregunta de si era suficiente o insuficiente la presencia de profesores columnistas, yo diría que de divulgación, yo diría que el instituto siempre ha tenido ese desafío, y en distintas épocas y bajo distintas coyunturas siempre nos hemos propuesto incluso debates en el claustro sobre qué tanto salir a decir, la oportunidad de lo que se dice y el papel de incidencia o no que los investigadores y profesores puedan tener. Lo que creo que está claro siempre es que todo lo que se hace responde a una postura indeclinable en una función del instituto desde sus orígenes, que es como contribuir a eso que está también en los propósitos fundacionales de contribuir a la formación de la política, de lo político y de lo público. Yo creo que eso posiblemente a veces desde afuera se lee como si son pocas o muchos los columnistas o las formas de opinión y de divulgación, pero yo creo que siempre está de la mano de todo lo que se hace en investigación, extensión y maestría, porque entre otras cosas yo diría que el instituto sintetiza también desde sus orígenes la idea de darle salida a la divulgación por la vía de todo lo que hace, y siempre ha habido un trabajo estratégico en las tres áreas. O sea, no es costoso para el instituto ni es un ejercicio adicional articular docencia, investigación y extensión, así no se formalicen algunos programas, y creo que en todos ellos siempre está de presente el papel que el instituto debe a la sociedad en términos de divulgación de lo que hace, independientemente de las distintas formas en que lo haga, pero creo que hay un compromiso indeclinable, lo que quería señalar, que usa diferentes espacios en este momento y que los ha usado también en sus distintas circunstancias, como el que mencionaba ahora Juan, en las redes sociales hoy, que era una cosa impensable hace 10, 15 años, o como los que se hacían históricamente con comunicados, o como los que a veces omitimos hacer y mejor preferimos esperar una ocasión para sacar artículos un poco menos en caliente y más sobre la reflexión más ponderada de las situaciones. Porque yo creo que siempre está presente en todo lo que es el equipo del instituto la necesidad de la divulgación. ¿Se puede? Sí. Sí. Aprovechemos que la computadora está aquí acabamos. No, yo quiero presentar una ideita o dos al final, y voy a simplemente a partir de lo que acaba de pasar, ¿cierto? Lo que acaba de ocurrir. La pregunta es: ¿el instituto cómo fortalece o no fortalece, necesita o no se necesita un mayor acercamiento a la divulgación, al hombre común desde lo académico? Yo nunca, ustedes saben eso, nunca reivindiqué en educación el conocimiento popular y democrático, ¿cierto? Nunca, y mucho menos ahora, a esta altura de mi vida. Yo diría que sumando mi experiencia con ustedes, que es la más bella que he tenido en mi vida, y la segunda, que es cuando ya me soltó la rienda o me cortó el ombligo en la universidad de una manera no muy amable, ¿cierto? Como tuve yo que abrir la carrera. Este resto que me ha pasado de vida, yo he seguido activo en términos de energía de vida y en términos intelectuales. Prácticamente, si no me están preguntando, es para decir lo que voy a decir, ¿cierto? Y yo sigo pensando en el instituto y en la universidad, desde afuera, desde la sociedad. Todos ustedes me conocen, mucho más allá, y el corazón mío, como yo soy encerrado, en fin. Yo
yo quiero dejar un mensaje que ojalá tuviéramos oportunidad de dejar más, hacer un cooperatorio más académico, pero más en el sentido que yo quiero, que es el sentido filosófico. El instituto lo fundamos, ya respondimos a la pregunta en que cuál es el entorno en que creamos el instituto y en las condiciones que hay. Yo me traigo, para lo que sigo reflexionando y para lo que estoy concretando ahora, ya tengo muy avanzado mis trabajos. En la década del 80, 89 el instituto, 88, 89 tiene forma el instituto, la maestría en el 90. La opción de la cual ustedes un resultado técnico, académico e institucional es la opción de la Universidad de la Excelencia. Ya lo dije ahora y lo repito porque me interesa mucho eso. Ustedes son la primera generación que son profesores, investigadores, que arrancó desde allá. Y arrancó desde allá, no hoy con un pensamiento hegemónico, sino que había unos que no pensábamos así, ¿cierto? Porque resulta que hoy día se tienen los resultados. Esta universidad, la gran investigación, esa competencia a la que hacíamos referencia ahora, en la cual ustedes han competido y son ganadores, ¿cierto? Pero yo traigo a colación dos niveles problemáticos desde el punto de vista de sociedad, de país y de ciudadano, de individuo ciudadano, ¿cierto? Para decir que allá el contexto que dominaba el país en el cual nosotros nacimos es el contexto de la guerra, la violencia y el conflicto, la negación del valor de la vida y muerte, ¿cierto? Ese cobró el costo a la generación de nosotros de la universidad. La Universidad de Antioquia y el instituto es la frontera entre la universidad de antes, bellamente conflictiva, marginal, contestataria, es el término filosófico de Estillo y afectivo en términos de la suplia. Éramos el residuo de la sociedad, ¿cierto? Ustedes ya no son el residuo de la sociedad, ustedes ya son de frac, ¿cierto? Ya son tipos reconocidos, mujeres reconocidas, etc. Eso es un desliz que se me sacó. Llegamos y obtenemos la Universidad de la Excelencia en el juego del modelo teórico, pero sobre todo ideológico y estratégico de un proyecto de país que se inicia allí y cuya base es la base, usted nada más que yo eso ya, ¿cierto? La base es el ejercicio de la violencia. Llegamos al año 2018, celebramos los 30 años. Ese nivel lo logramos, pero es que nosotros dejamos una deuda atrás muy miedosa que no hemos intentado pagar, ¿cierto? ¿Qué pasó con la universidad? ¿Qué incidencia tuvo en la universidad y en el hombre de la universidad esa coyuntura en la cual nosotros, en medio de los muertos, de nuestros muertos, es decir, de nosotros mismos, del alma nuestra, de la universidad, arrancamos por encima de cualquier cosa a alcanzar lo que usted ha logrado en la universidad y que es lo que ustedes están disfrutando y viviendo hoy día? ¿Cierto? Ahí, ¿qué bastante hay? Primero que todo, no se ha hecho la pregunta. Esa parte de eso es muy triste, porque está hablando del país reflejado en nosotros, ¿cierto? Esa pregunta no se ha hecho. Y la pregunta fundamental era, ¿quiénes éramos? ¿Qué era la Universidad de Antioquia desde el punto de vista del ser humano, del hombre que es lo que es importante? Pero además de eso, en términos abstractos, la universidad no. ¿Qué universidad era? Sí, pero ¿quiénes éramos nosotros? Esa pregunta no se ha hecho ni aquí ni en el país. ¿Quién es el estudiante de 1980? ¿Cuál es el estudiante del 60, de finales del 70? ¿Cierto? Y la más bella de todas, ¿cuál es el estudiante de hoy? No hay un solo trabajo en términos técnicos de investigación en el juego, en la universidad, por tanto no hay un espacio de reflexión sobre el ser humano. Para el ser humano nosotros, ¿qué somos nosotros? Este muchacho, ¿qué tiene que ver? Esta generación de profesores, ¿qué tiene que ver con la nuestra? Ya vimos que hay una empatía afectiva, que es la más importante, y después racional, de nosotros con ellos. Pero en términos de universidad, que esta universidad muy bacana, ya logramos todo, pero es que hay unos vacíos muy profundos allí. En esta semana apenas sí este país reconoció un intelectual, que hay un hombre que anda, y la Nieto también anda por allá casi con figuras enfermizas, manejando la muerte, tomándole fotos a la muerte y resculcando eso, qué significado tiene este país, ¿cierto? Entonces, esa pregunta que el país nos ha planteado, y yo diría que casi que me interesa que la haga el país, a mí sí me interesa mucho que la haga la universidad y que la haga por este camino, porque esto es lo mío, en términos paternales. Siempre mi idolatría va adelante, pero no importa. Esta pregunta hay que hacerla, ¿cierto? ¿Por qué lo planteo aquí? Porque resulta
que en este país es el único país del mundo en donde el voto para aprobar dejar de matarnos y hacer la paz perdió. Ganó seguir la guerra, es decir, seguir la muerte. ¿Cuál es el significado filosófico y ético para el país? Déjelo ahí. Para la universidad, para la universidad colombiana, para mí tener para esta universidad mía, ¿cierto? Es decir, para estos. ¿Cuál es el significado? ¿Qué pensamiento desarrollado con respecto a eso? O simplemente, muy bacano, hacemos lo que este muchacho está diciendo, es un técnico, muy bacano, unas cosas académicamente muy bien. Yo no más, ya no más. Mantengan eso, cuídenlo para que nos sigan dando el presupuesto. Ya saben que no lo están dando ni siquiera con eso. Pero ya es hora, es necesario que asumamos el proyecto del país desde la universidad. Lo que está en crisis en este país son tres fundamentales, que son el símbolo pues, del país en términos de un modelo de pensamiento. Es un modelo, simplemente es eso. Tómenlo así. Es todo lo que ha pasado en este país cae en la educación, en la salud y en el trabajo. ¿Cierto? Y lo que mueve eso, que es algo que lo iniciamos allá, y que esta muchacha, la gordita, lo ha mantenido y que usted lo mete con inmigración, se llama desplazados. Eso es sustancial para pensar este país hoy día, es sustancial, los desplazados. En la investigación, sí, muy bacana. ¿Qué más? ¿Qué más de eso? ¿Cierto? Yo sostengo que el desplazado viene del campo en donde está la guerra, ¿cierto? ¿Cuánto hace? 5 años. De generación en generación viene de rato. Paralela con la guerrilla y con los paramilitares. Viene el campesino. ¿Qué tipo de campesino viene? ¿Cómo lo recibe Medellín? Eso ustedes lo saben más que yo, ¿cierto? Es decir, el fenómeno de desplazados y la migración universal tienen en Colombia ese observatorio y ese laboratorio del cual ya es necesario que saquemos el producto. El producto era un símbolo con un poco de limitaciones, no tiene limitaciones. La cosa más bella que ha tenido este país es el proyecto teórico-político de la paz. Es perfecto desde el punto de vista del ensayo del derecho alternativo. Ferraccioni está ahí ejemplificado. ¿Ok? Por la escuela de Ferraccioni y todos los muchachos. Uprimio es un hombre importantísimo, pero Uprimio no es solo, es un grupo de pensadores, ¿cierto? Entonces es típico de la academia a defenderlo. Simplemente pongo ese ejemplo para algo que es mucho más amplio y que creo yo que vale la pena, ¿cierto? La paz es exactamente un proyecto laboratorio para dar dirección, todo lo que le tiene esa riqueza y pensar este país desde la paz, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace eso si estamos en el debate aquel de que era más importante tomar el poder para echar reversa a algo que ya había superado la Constitución? Ustedes no saben el valor importante y trascendente que tiene la Constitución. Mientras tanto, estamos haciendo cuestionamientos de que la Constitución le faltó esto, aquello, críticas a la Constitución, exactamente a los que se hacían con respecto a la paz, ¿cierto? No había información y cuando había información, ¡taque! No la dejaban ni salir. Es una estrategia perversa de dañar la única opción que este país tiene de empezar a vivir. ¿Quiénes? Nosotros ya no. La gente joven